Buen día. Continuamos preparando nuestro concurso de la Fiscalía. El día de hoy empezaremos los videos sobre el proceso penal colombiano, enfocado en el sistema penal oral o acusatorio, la policía judicial, los programas metodológicos y la cadena de custodia. Sin embargo, será una serie maratónica de videos en los que veremos varios temas que son transversales a todos estos elementos enunciados. Si nosotros empezamos a adentrarnos dentro del proceso penal colombiano, nos tenemos que referir a un marco normativo que muy sintetizado está en la ley 599/2000, el Código Penal, en la ley 600, Código de Procedimiento Penal para ciertas personas con fuero y conductas cometidas en anterioridad a la vigencia de la ley 906, precisamente la ley 906 de 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal, y la ley 1826 de 2017, que es el procedimiento penal abreviado y que incorporó la figura del acusador privado. En este orden de ideas iniciaremos hablando de los sistemas de juzgamiento y algunas de sus generalidades. Cuando hablamos de sistemas de juzgamiento hablamos principalmente de dos: los de corte inquisitivo y los de corte acusatorio. Como hemos visto en otros temas como puede ser el centralismo, el federalismo y demás, entendemos que en derecho y en la mayoría de las aplicaciones político-jurídicas los extremos no son aplicables en una totalidad. Por eso hablamos de sistemas de juzgamiento con corte inquisitivo o con corte acusatorio. Cuando hablamos del sistema inquisitivo, hablamos en estos casos de estados de condiciones antidemocráticas, dictatoriales y despóticas que utilizaron el sistema penal como una herramienta para la perpetuación del poder. Esto está en el documento que la misma Fiscalía nos comparte, de Abella, es de edición 2007, pero que nos permite ilustrar las generalidades del sistema inquisitivo y enfocar nuestro estudio. Cuando hablamos de los sistemas inquisitivos, a su vez, entendemos que estos estados son o han sido históricamente presentados de manera arbitraria y sin el ejercicio de ciertas garantías y derechos que son reconocidos en estados más democráticos. Mientras que el sistema acusatorio es propio y surge precisamente con estados de corte más democrático, con independencia de las ramas del poder público, de carácter más liberal, etc. En los sistemas inquisitivos hablamos que un ente o en una sola entidad, órgano del Estado, suele coincidir la facultad de investigar, acusar, juzgar, imponer la pena e incluso ejecutarla en el mayor de los casos de corte inquisitivo. Mientras que una característica propia del sistema acusatorio es la diferenciación entre la función de la acusación, junto con la investigación, y la del juzgamiento. Los sistemas de corte inquisitivo se caracterizan por un sistema que tiende a la escrituralidad, a la permanencia de la prueba, al secretismo y a la búsqueda de la confesión como la prueba central, la prueba plena del proceso que se está adelantando. Es famosos todos esas prácticas inquisitoriales en que se daba tortura, amenaza de tortura, coacción y coerción de diferentes maneras para buscar la confesión del procesado. Mientras que en el sistema o los cortes acusatorios tenemos una mayor imparcialidad y la realización de la prueba en un juicio. En estos sistemas se amplía el margen de acción de la defensa y el valor del imputado y la posibilidad de su contradicción probatoria se presenta con mayor fuerza. En los sistemas inquisitivos, el objeto del proceso era el de imponer una pena generalmente de prisión o de tortura acompañada con la prisión. Mientras que en el sistema acusatorio el objeto del proceso es la solución del conflicto. Se busca establecer la responsabilidad en un marco de sistemas alternativos de pena. Esto es, que no solo no tenemos la obligación de tener una sentencia condenatoria, sino que hay otras alternativas a la pena y a la terminación del proceso penal. Ahora, en el sistema inquisitivo hablamos de la permanencia de la prueba. Se entiende por esta, de acuerdo con ese principio, el de permanencia de la prueba en los sistemas inquisitivos o inquisitoriales, el principio de acuerdo con el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía desde la indagación preliminar tenían validez para dictar sentencia. Sentencia C-591 de 2005.
mientras que en el sistema acusatorio encontramos que los elementos probatorios y las evidencias recogidas en la etapa de investigación por sí solas no fundamentan la sentencia condenatoria. Estas tienen unas reglas de inclusión, de exclusión, de práctica, de recaudación mismamente. Ante ciertos ejemplos podemos decir el ejercicio del control previo y el control posterior por parte de un juez control de garantías, que habilita no solo la contradicción, sino una carga más fuerte en el Estado para demostrar, mediante pruebas, la existencia de un delito y la imputación de autoría o participación hacia un ciudadano. Ahora, en los sistemas inquisitivos tenemos que el desarrollo es mayormente escrito, con formalismos ritualista y secreto, o digamos la acusación privada podía iniciarse de manera secreta y mantenerse así hasta el final del proceso. Se iniciaba mayormente de manera oficiosa, con una plena validez del informante secreto sin ninguna distinción o implicaciones procesales. Mientras que en los sistemas de corte acusatorio el desarrollo del juicio es contradictorio, oral, mayormente por audiencias, público y concentrado. Y el inicio digámoslo, en el extremo más radical de los sistemas de corte acusatorio, no habría una causa criminal oficiosa ni una iniciativa oficial de persecución. Más adelante hablaremos de la noticia criminal y de todas sus manifestaciones y de cómo funciona en el proceso penal colombiano. Ahora, nosotros decimos que nuestro sistema de la ley 906 es un sistema mixto con una marcada tendencia acusatoria. Y el objetivo del sistema lo ha reconocido la Corte Constitucional así. La Corte ha establecido que las finalidades del nuevo, digamos para entonces, modelo procesal penal consistieron en, primero, fortalecer la función investigativa y de acusación de la Fiscalía General de la Nación al concentrar su labor en el recaudo de las evidencias, medios de convicción y su posterior incorporación como prueba y despojarla de funciones jurisdiccionales. Segundo, estructurar un juicio público, oral, contradictorio y concentrado en el juez de conocimiento. Tercero, distinguir de forma clara los funcionarios encargados de investigar, de los de acusar y de los de juzgar. Cuarto, descongestionar los despachos judiciales mediante un sistema procesal basado en la oralidad, en el que se garantiza el derecho a tener un juicio sin dilaciones injustificadas. Quinto, modificar el principio de permanencia de la prueba modificar el principio de permanencia de la prueba del que ya referimos por el de producción de ella durante la etapa de juicio oral. Por ello, el juicio oral se antepone o se contrapone a todas esas prácticas inquisitoriales que habríamos de referir anteriormente. Sexto, instituir el principio de oportunidad a cargo de la Fiscalía, video que vendrá eventualmente en el canal. Anticipamos que es la forma en la que se puede suspender, interrumpir y poner a prueba la acción penal y del cual es titular la Fiscalía. Y séptimo, crear la figura del juez control de garantías, para muchos llamados juez de control de garantías constitucionales, a quien corresponde ejercer un control previo y posterior de legalidad de las actividades y diligencias realizadas por la Fiscalía en el ejercicio de su actividad investigativa. Todo esto recogido en la sentencia C067 de 2021, magistrada ponente Gloria Estela Ortiz. Ahora, se dice que este sistema es un sistema de partes. El nuevo modelo acusatorio es un sistema de partes en el que, primero, la Fiscalía tiene un rol esencial en la etapa investigativa y, segundo, el imputado ya no es un sujeto pasivo en el proceso, como lo era bajo el modelo inquisitivo, sino que demanda su participación activa incluso antes de la formulación de imputación de cargos. Ahora la persona se vuelve central en el proceso y debería hacerlo así. La parte más importante en un proceso penal debería ser siempre el indiciado, imputado, acusado o en términos generales procesado. Ahora, la ley 906 trae una serie de principios que reglamentan la actividad de todos los que intervienen en el proceso penal y para nuestro concurso la Fiscalía es relevante para fiscales, policía judicial, personas que aspiran a técnico asistencial, conocer
los principios que rigen esta actividad, entre otras porque precisamente es la actividad misional de la Fiscalía. Leeremos los artículos 1 a 27 en este video y trataremos alguna jurisprudencia que nos permite entender un poco más allá qué quieren decir estos. Dice el artículo primero, dignidad humana, primer principio. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. Y en las aulas, congresos y demás siempre se suele decir y problematizar esa alusión facilista que tenemos a decir dignidad humana y ya, preguntándonos precisamente qué queremos decir por esto. Para matizar este concepto y este principio diremos que primero que es un fundamento general de todo nuestro ordenamiento jurídico. En sentencia C-143 de 2015 se dice que la dignidad humana, según se desprende del artículo primero del superior de la Constitución, es el fundamento del ordenamiento jurídico, es decir, que este concepto es un pilar determinante del Estado Social de Derecho, del cual ya hablamos en sus acepciones en un video, y en la democracia constitucional y por tanto de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en general, y constituye una norma vinculante para toda autoridad. La consagración constitucional del principio de la dignidad humana indica que debe existir un trato especial hacia el individuo, ya que la persona es un fin para el Estado y por lo tanto para todos los poderes públicos, especialmente para los jueces, pues este principio debe ser parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Este principio impone una carga de acción positiva de cara a los demás derechos. ¿Cuál es el objeto de protección de la dignidad humana? Esta entendida primero como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según las características, es decir, vivir como se quiera. Una segunda dimensión es entenderla como las condiciones materiales concretas de existencias o del vivir bien. Y una tercera acepción es entenderla como una intangibilidad de bienes no patrimoniales, integridad física y moral, en otras palabras, vivir sin humillaciones. A esto refiere la protección de la dignidad humana. Pero, como pasa con muchos otros principios, tiene una triple naturaleza para nuestro ordenamiento jurídico. Primero, es un derecho fundamental que implica la correlatividad entre la facultad de exigir su realización en todos los ámbitos que atañe y el deber de propiciarlos por parte del Estado, la sociedad y las demás personas inclusive. Segundo, es, además de un derecho fundamental, un principio. Puede entenderse como uno de los fundamentos que dieron a la aparición del Estado social de derecho que tenemos nosotros hoy en día en Colombia, así como un mandato de optimización cuya realización se debe propender en la mayor medida posible. Y además de derecho fundamental y principio, es un valor. La dignidad humana representa un ideal de corrección al que tiende el Estado y al que le corresponde preservar. Ahora, asimismo es un derecho fundamental autónomo. La Corte ha determinado que la dignidad humana equivale a el merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el solo hecho de serlo. Segundo, a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás el trato acorde a tal condición. De todo esto se sigue que la dignidad humana se erija como un derecho fundamental de eficacia directa cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político de nuestro Estado. Sentencias T 291 de 2016. En síntesis, su alcance es una autonomía vital, unas condiciones físicas y materiales de existencia y una dimensión intangible de valores. Es, a su vez, un alcance normativo o presenta un alcance normativo como quiera, que es un derecho fundamental, autónomo, un principio y un valor de nuestro ordenamiento jurídico. El segundo principio que abordamos es el principio de libertad. Nos dice el artículo segundo que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente emitido por las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado, ojo, cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieran variado y la convierten en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos, se solicitará
el control de legalidad de la captura al juez de garantías en el menor tiempo posible sin superar las 36 horas siguientes. Sobre esto, en el fundamento constitucional de los primeros videos, hablábamos del habeas corpus, pero diremos que toda limitación a la libertad requiere un mandamiento escrito por una autoridad competente con las formalidades legales, con las motivaciones del caso, con el control o digámoslo la solicitud previa ante un juez control de garantías, con la necesidad de preservar la comparecencia de la persona, la preservación de una prueba, la protección de la comunidad y en particular de las víctimas. Y se dice una cosa acá que es clave para toda privación de libertad, y es que esta tiene que ser razonable y proporcional, y además puede modificarse y revocarse según el caso si las condiciones para tales efectos se dan. Ahora, nos habla la Corte Constitucional sobre los componentes de la supervisión judicial sobre estas restricciones, propia del sistema acusatorio. Se dice que la supervisión judicial sobre las restricciones de la libertad tiene dos componentes insoslayables. Primero, debe efectuarse por el órgano imparcial y adecuado para la tutela de los derechos fundamentales comprometidos en el ejercicio de la actividad de persecución penal, función dentro del sistema judicial colombiano que está adscrita al juez de control de garantías. Después hablaremos un poco de la orden de captura excepcional emitida por la Fiscalía. Y segundo, debe realizarse dentro de un límite temporal. La primera exigencia se deriva del principio de reserva judicial de la libertad. Cuando hablamos de reserva, se habla de que solo compete a una entidad o a una rama o a un órgano determinada actividad. La reserva legal, la emisión de leyes, y la reserva judicial, precisamente como única posibilidad del contexto con sentencia acusatoria, que es que los jueces sean los llamados a verificar de manera previa y posterior toda privación de la libertad. Y el segundo presupuesto, dice la Corte, tiene su fundamento en la cláusula general que consagra la libertad como regla y su restricción como una excepción que debe estar debidamente justificada y sometida al principio de legalidad procesal, el cual debe suministrar certeza no solamente sobre motivos y requisitos para esta restricción, sino también sobre su duración. Todo esto tiene su soporte en derecho internacional. Recomendamos leer el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7. Principios de la libertad, también tenemos la intervención judicial, y nos dice en sentencia C-276 la Corte Constitucional que la Constitución previó la intervención judicial en dos momentos. Primero, al ordenar la restricción de la libertad a través de una orden motivada, y segundo, al controlar la legalidad de las condiciones en las que esa privación de la libertad se efectúa y mantiene. En ese orden de ideas, las autoridades judiciales son garantes de la libertad y en esa medida son las únicas que tienen competencia para ordenar la privación de la libertad a una persona y legalizar la captura. De nuevo, veremos más adelante el tema de la captura o de la orden de captura especial y excepcional emitida por parte de la Fiscalía. En el artículo 3 nos habla del principio de la apelación de los tratados internacionales. No requiere mayor profundidad en este video. Y en el artículo 4 se habla del principio de igualdad. Se dice que es la obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como un elemento de discriminación. Todo esto se materializa en una defensa pública, asegurándonos que tenga una defensa cualquier persona que carezca de los recursos para contratar un abogado, la asistencia jurídica gratuita también a las víctimas, por eso se nombran representantes de víctimas, también por parte del Estado, y la sustitución de la detención preventiva en el establecimiento carcelario por el lugar de la residencia cuando, por ejemplo, en esta sentencia se refería cuando haya un procesado mayor de 65 años, cuando a la procesada le falten 2 o menos meses para el parto, cuando el procesado estuviera en un estado de grave enfermedad
o cuando se trate de una madre o padre cabeza de familia. Sobre estas circunstancias, así como los subrogados, etcétera, hablaremos en videos más adelante. Tenemos también el principio de imparcialidad, no obedece mayor complejidad, y el de legalidad, que nos dice que nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o favorable. A esto se le conoce como el principio de favorabilidad. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. Sobre esto empezaremos un video o una serie de videos de un curso de Derecho Penal General, y a esto se le conoce como los criterios de aplicación de la ley en el tiempo, en concreto de la ley penal. El principio de legalidad, sostiene la Corte Constitucional, consiste en que la administración está sujeta al desarrollo de sus actividades al ordenamiento jurídico, razón por la cual todos los actos y las decisiones que profiera, así como las actuaciones que realice, deben ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Y el principio de legalidad en materia penal en específico constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas, ya sean privativas de la libertad o de otra índole, evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas. De esta manera, este principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y se asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso, es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen expresamente cuando establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Sentencia C-820 de 2005. El principio de legalidad, a su vez, tiene un alcance y se realiza y se materializa a su vez en el principio de reserva legal y el de tipicidad, o como decimos, estricta tipicidad. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Nulo es el crimen y nula es la pena sin una ley previa a la comisión de los mismos. Tradicionalmente reconocido y aceptado como inherente al Estado democrático de derecho sobre el cual se sustenta la estricta legalidad, que se predica el de derecho penal, característica con la que se garantiza la no aplicación de la analogía jurídica en materia penal. Como habremos de ver quizás en unos videos de introducción al derecho, la analogía no es aplicable en asuntos penales, y la libertad de quienes no infringen la norma y la seguridad para quienes lo hacen de que la pena que se les imponga lo será por parte del juez competente, quien deberá aplicar aquella previamente definida en la ley. También haremos un video sobre la dosimetría y dosificación y delimitación de la pena. Dicho principio, el de legalidad, encuentra expresión en varios componentes de la doctrina especializada, reconoce como los principios legalistas que rigen el derecho penal, los cuales se definen de la siguiente manera. Nullum crimen sine previa lege. Esto es, nulo será el crimen sin una ley previa a la comisión del mismo. No puede considerarse delito lo que no haya sido expresa y previamente declarado como tal por la ley. Nulla pena sine previa lege. Nula también será la pena sin imponer sin que no haya una ley previa que la reglamente. En palabras de la Corte Constitucional, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella. Nemo iudex sine lege, o sea que la ley penal solo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esta función. Nemo damnetur nisi per legale indicium, dice, es decir, que nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio legal. Juicio y parámetros que también tendrán que estar reconocidos previamente en la ley. No pueden advenir sino por aplicación futura de la ley, por favorabilidad, condiciones de juicio diferentes y favorables al procesado.
El artículo séptimo trae la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Nos dice que toda persona se presume inocente. Sobre este tema hay cierta controversia, en tanto que no debería ser para algunos una presunción de inocencia, sino precisamente se entiende la persona inocente hasta tanto no sea demostrada su responsabilidad en juicio. Para algunos el término presunción choca. Algunos lo defienden y otros quieren incluso irse al extremo de volver a la presunción de culpa, en el cual la persona quisiera verse culpable o responsable y en cabeza de ella debería estar la responsabilidad de demostrar lo contrario. Sobre esto no haremos más profundidad y diremos que continúa el artículo que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba. Esto es también propio del sistema acusatorio. La carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. A esto se le conoce como el indubio pro reo. En duda se resuelve en favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad más allá de toda duda. Nos dice la sentencia C003 de 2017 lo siguiente: la presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada. Ya veremos que es ejecutoriada, en principio es que se hayan agotado los recursos ordinarios de ley. Asimismo, la presunción de inocencia es una de las garantías que hacen parte del debido proceso y tienen un carácter fundamental, por lo cual debe aplicarse no solo a sanciones penales, sino también administrativas. El principio de presunción de inocencia está constituido al menos por tres garantías básicas. Primera, nadie puede considerarse culpable a menos que se haya demostrado la acusación en un proceso en el cual se respeten todas sus garantías. Segundo, la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación, y en este caso sobre la fiscalía, y el trato de las personas bajo investigación por un delito debe ser acorde a este principio. El proceso penal se continúa ya no la sentencia C003 sino la sentencia 782, nos dice: el proceso penal es un instrumento creado por el derecho para juzgar, no necesariamente para condenar. También cumple su finalidad constitucional cuando absuelve al sindicado. Es decir, a este le asiste en todo momento la presunción de inocencia y el derecho de defensa, consecuencia de lo cual se impone el indubio pro reo, que lleva a que mientras exista una duda razonable, esto ha sido revaluado legal y jurisprudencialmente, ya no se habla tanto de la duda razonable, sobre la autoría del delito y la responsabilidad del sindicado, este, acorazado con la presunción de inocencia, debe ser absuelto. Retoma la sentencia C003-2017, que de esta manera, para ser desvirtuada la presunción de inocencia, se requiere de la convicción o certeza más allá de toda duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Por lo anterior, en virtud de este axioma, se debe aplicar el principio del indubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goce el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y a la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el ente acusador el que debe demostrarle su culpabilidad. Anticipamos que a esto se le conoce, uno, como defensa pasiva, que es a la inactividad de la defensa y del procesado para demostrar su inocencia. No tiene que hacerlo, se presupone ya. Asimismo, se dirá que un hecho negativo no puede ser objeto de prueba. Yo no puedo probar algo que no está, mientras que algo que ocurrió y está sí puede ser objeto, tema de prueba. El derecho
de defensa está a su vez un principio regulado en el artículo 8 que nos dice que en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal en lo que aplica a no ser obligado a declarar contra de sí mismo ni de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, a que no se utilice el silencio en su contra, no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas, o de un método alternativo de solución de conflictos, si no llegase a perfeccionar. Sobre preacuerdos y demás haremos un video. A ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. A ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado de uno designado por él. Asimismo, la defensa implica tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades, conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamenta, a disponer de un tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de audiencias a las que deban comparecer, a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de la prueba y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz de los hechos objeto del debate, a renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K siempre y cuando se trate de una manifestación consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre la asesoría del abogado defensor. Se entiende que son el B, el derecho a no autoincriminarse, y la literal K al juicio oral. Acá se renuncia con la llamada aceptación de cargos, que se puede llegar a dar a lo largo del proceso en varias oportunidades. Inclusive antes de la instalación del juicio oral se puede llegar a renunciar a estos derechos siempre de manera libre, espontánea, informada, debidamente consciente y voluntaria, pero sobre todo entendiendo que a través de que se vayan agotando las etapas del proceso, los beneficios que pueda llegar a tener la aceptación van disminuyéndose. Asimismo, si se trata de un proceso en el cual se inició con una captura legal en flagrancia. Otro principio es la oralidad, en el cual pues, se realizará de manera oral, con agilidad, intentando utilizar medios técnicos disponibles, dejando constancia de la actuación. Y sobre esto se dice que la jurisdicción penal ha tenido grandes avances en materia de no solo la oralidad, sino de toda esta la implementación de los medios electrónicos para poder adelantar y desarrollar las audiencias, aumentando el porcentaje de eficacia, de eficiencia y de efectividad del sistema. El principio número 10, artículo 10, actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto de los derechos fundamentales de las personas intervinientes en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella, los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal o las formas. Para alcanzar estos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. El juez podrá autorizar, de acuerdo a estipulaciones o a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos de los cuales no haya controversia sustantiva, sin que se implique renuncia a los derechos fundamentales y constitucionales. Sobre acuerdos, estipulaciones probatorias,
negociaciones y medios alternativos de terminación del proceso penal también haremos un video. El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en el Código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tienen derecho a recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno, a la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y testigos a favor, a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código, y a ser oídas y a que se facilite el aporte de pruebas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. Tienen derecho a recibir, además, desde el primer contacto con las autoridades en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas. F. A que se consideren sus intereses al adoptar la decisión discrecional sobre el ejercicio de persecución del injusto, a ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, a acudir en lo pertinente al juez de control de garantías y a interponer recursos. Tienen derecho a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio. La expresión en rojo está declarada inexequible. Tienen derecho a su vez a recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala la ley y a ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. Tenemos también el principio de lealtad y el de gratuidad, que no debe ser mayor complejidad, y si lo tiene el artículo 14 con el principio de intimidad, que nos señala que toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia o los demás contempladas en la ley. De la misma manera, deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones. En estos casos, dentro de las 36 horas siguientes, deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantía con el fin de determinar la legalidad formal y material de la acusación. Sobre la intimidad en el proceso penal, la Corte Constitucional ha señalado en sentencia 336 de 2007 lo siguiente: el interés de la sociedad en que se investiguen las conductas delictivas y se sancione a sus responsables en procura de preservar la vigencia de un orden justo es también un bien protegido por la Constitución. El acopio de información en relación con las personas puede ser eventualmente un medio necesario para la satisfacción de ese interés constitucionalmente protegido. Sin embargo, su recaudo debe realizarse con escrupuloso acatamiento de las cautelas que la propia Constitución ha establecido para la protección de los derechos fundamentales especialmente expuestos a su afectación, vulneración o mengua en el contexto de una investigación criminal. El requerimiento de autorización judicial previa para la adopción de medidas adicionales que implique la afectación de derechos fundamentales es una de las cautelas que el legislador debe acatar al configurar las reglas orientadas a regular las actividades investigativas del Estado. Al establecer en las normas impugnadas la facultad para el órgano de investigación de acceder a información confidencial reservada a la esfera personal del individuo sin que medie la autorización judicial previa, está estableciendo una interferencia indebida en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad que resulta efectivamente transgresor del artículo 14 de la Constitución, así como el artículo 250 numeral tercero de la misma norma, que establece los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigativa, puede realizar intervenciones a los derechos fundamentales. Entonces, haremos un video después sobre el tema de las interceptaciones de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos que no son de carácter abierto, pero ya sobre esto dimos algunas luces en el video sobre tratamiento de datos personales, habeas data y demás. Ahora, tenemos el principio de contradicción, según el cual tenemos, y esto va sobre todo en materia de juicio y pruebas, las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas.
así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Sobre esto hacer especial hincapié, como quiera que se tiene que respetar a la hora de hacer los respectivos descubrimientos probatorios, los elementos que sean favorables para el procesado por parte de la Fiscalía. Recordando que la persona que está siendo procesada en ejercicio de su defensa pasiva puede mantener una total actitud discreta y pasiva precisamente ante las actividades que tiene que llegar a desarrollar el ente acusador. Entonces la contradicción puede simplemente entenderse como pues conocer uno la prueba y controvertirla de la manera activa o pasiva según el caso que pretenda o busque desarrollar la defensa. Ahora, la inmediación del artículo 16 nos señala lo siguiente. En el juicio, esta parte de la contradicción, recordar la sentencia C-1154-2005 que declaró inexequible todo lo de la prueba anticipada. Después haremos un video en pruebas penales sobre este tema en concreto. Ahora, la inmediación, tema que también tiene una jurisprudencia de interés en la referida sentencia, en la sentencia C-591-2005, que nos dice, declarando la exequibilidad condicionada, lo siguiente. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada de forma pública, oral, concentrada y sujeta a la confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, y acá está el tema que estaba sujeto a condicionalidad a exequibilidad condicionada, sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código podrá tenerse como prueba producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez control de garantías. Sobre esto veremos un video más adelante. La concentración, finalmente, dice que durante la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no fuere posible, se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de 30 días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre, precisamente por eso el principio, su atención en uno solo. El principio de publicidad, la actuación procesal será pública, por regla general. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, o cuando se afecte la seguridad nacional, se exponga un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Muchos juicios populares se transmiten, son mediáticos precisamente por la relevancia que tiene para el interés público, pero en dado caso, este principio puede ser limitado bajo las premisas anteriormente referidas. Otro ejemplo de esta publicidad trata cuando las víctimas son, o cuando alguna de las partes sea un menor de edad, cuando nosotros encontramos las sentencias, los expedientes, a veces, por ejemplo, un menor no se nombra, sino se señalan sus iniciales. Sobre esto ya ha venido avanzando la Corte Constitucional en dar unos parámetros para poder incluir los nombres en las providencias judiciales y reservar, pues digamos, cierto margen para proteger ciertos derechos del principio de publicidad. También se tiene el principio del juez natural, en el cual nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial
ordinaria. Relacionado esto con el principio de legalidad, el juez, veremos en el siguiente video, con jurisdicción y competencia, está previamente definido en la ley. El principio de doble instancia dice que toda sentencia condenatoria, acá también hay un tema de relación jurisprudencial, ya lo veremos en términos de que nosotros no colocamos el texto inicial, sino hablamos de toda sentencia condenatoria por la declaratoria de inexequibilidad del texto original por parte de la sentencia C792 de 2014. Y entonces tenemos que la doble instancia nos señala que toda sentencia condenatoria o las que afecten la práctica de pruebas o tenga efectos patrimoniales, salvo excepciones previstas en el código, serán susceptibles del recurso de apelación. El superior no podrá agravar la situación del apelante único. Eso se le conoce como la non reformatio impeius o la no reforma en perjuicio del apelante único. Tenemos entonces que la doble instancia tiene ahí un tema que habremos de ver cuando, por ejemplo, en primera me absuelven, en segunda me condenan, qué pasa con eso de la doble conformidad, y lo iremos viendo en videos posteriores. El principio de cosa juzgada señala que la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia o en caso de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante la decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia. Sobre la cosa juzgada vamos a decir lo siguiente, que la tenemos cosa juzgada formal y material, siendo que la formal cuando se trata de la misma disposición y material cuando la norma analizada se encuentra producida en otra disposición incluso del mismo cuerpo normativo. La clasificación parte de diferenciar las normas que son objeto de control de los enunciados normativos o textos legales que contienen otros términos y señala esto, digámoslo, en una sentencia de constitucionalidad que nos presenta en un sentido formal y sobre la forma en la que la Corte Constitucional aborda las cosas juzgadas formal y materialmente. Pero nosotros hablamos de cosa juzgada en materia penal de la siguiente manera, y es como un atributo del debido proceso penal. La cosa juzgada está establecida a favor de la libertad a fin de evitar que el individuo se vea enfrentado a una indefinida condición sub judice. Una vez que ha resultado absuelto, el Estado no puede permitir el ensañamiento punitivo por parte de las autoridades y su sometimiento sucesivo a las acusaciones penales de un determinado hecho. ¿Por qué hacemos esta referencia? La cosa juzgada formal y material tiene implicaciones más amplias en, por ejemplo, controles de constitucionalidad como el leído anteriormente, en otras jurisdicciones, pero en materia penal tiene una especial relevancia en pro del principio de la libertad y de, digámoslo, un control al poder punitivo y evitar precisamente ese ensañamiento punitivo por parte de las autoridades digamos, volver y reacusar sobre los mismos hechos objetos del proceso. Tenemos también los principios del restablecimiento del derecho y la cláusula de exclusión, que nos dice que toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Sobre las cláusulas de exclusión, legalidad, legitimidad y licitud de la prueba haremos un video. Todo esto de la teoría del árbol envenenado y demás para entender un poco qué pasa en este asunto en materia penal. Tenemos el ámbito de la jurisdicción penal. El siguiente video será sobre jurisdicción y competencia, que nos dice el artículo 24 que las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamiento por las conductas previstas en la ley penal como delitos serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones complementarias. Nos dice el tema de integración que en materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal, entendiendo ya derogado el Código de Procedimiento Civil y estamos hoy en vigencia el Código General del Proceso.
de especial relevancia en algo que ya mencionamos en este video, que es el incidente de reparación integral. Tenemos también el principio de prevalencia, en el cual las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas con fundamento de interpretación. Y el artículo 27 nos habla de los moduladores de la actividad procesal y nos dice que en desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se señalan a los criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar los excesos contrarios a la función pública y especialmente a la justicia. Son estos pues los principios que desarrolla el Código Penal en materia del concurso de la Fiscalía. Son transversales precisamente a todas las actividades que desarrolla cualquier funcionario de la Fiscalía y de los que estamos presentando este concurso. Vimos también unos sistemas de juzgamiento, las generalidades, y nos estamos introduciendo ahora sí al proceso penal, con especial énfasis en entender el sistema penal oral acusatorio, ya vamos dando luces, policía judicial, del cual ya tenemos 2 videos, y continuaremos nutriendo ese manual de policía judicial, así como estudiando el programa metodológico y el tema de la cadena de custodia. Espero que este video haya sido de utilidad, que les continúe sirviendo para su estudio, y seguiremos haciendo una serie de videos, como dijimos, maratónicos, para poder abordar todos estos temas antes de la presentación de esa prueba que nos espera el 10 de septiembre. El tiempo ya es bastante poco. Muchas gracias por ver el video, por compartirlo. Recordamos que habilitaremos la próxima semana los videos sobre la DIAN y las superintendencias, así como la convocatoria Distrito Capital 5. Muchas gracias y buen día.